curso de metodología de la investigación. En este primer tema vamos a empezar a analizar el conocimiento y la investigación. Pero antes de iniciar, vamos a empezar a definir qué es el conocimiento. Es la acción y efecto de conocer, es decir, adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. El entendimiento y la inteligencia se refiere a que resulta un proceso de aprendizaje. El conocimiento se construye desde la primera infancia y acompaña en el proceso de desempeño que vamos desarrollándonos como personas, influyendo en nuestro comportamiento y capacidad para poder resolver problemas. El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, de donde llega el entendimiento y de allí el proceso racional de análisis y codificación de la información. Las formas del conocimiento que nosotros siempre estamos día con día, podríamos hablar de dos básicos. El conocimiento empírico, que es la forma de conocimiento en el cual no se establece el nexo entre los fenómenos, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se sabe cómo o qué es lo que ocasiona el efecto que se está desarrollando. Muchas ocasiones nosotros empezamos a analizar cosas, pero no sabemos cómo llegamos al resultado. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado que en muchas ocasiones los campesinos siembran en determinado momento del ciclo lunar para garantizar sus buenas cosechas, ¿sí? Esto, ellos no hacen ningún experimento, sino únicamente conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta cuál es el mejor efecto que se puede tener dentro de las siembras. El conocimiento empírico constituye el reflejo de los objetos en el proceso de interrelación directa del hombre con dichos objetos. Quiere decir que podemos observar y podemos estar sin saber cuál es el posible resultado. El conocimiento científico son, es todo aquello en la que se forma poco a poco, cuando nosotros vamos estableciéndole un nexo directo entre los fenómenos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros empezamos a originar cuáles son las causas que se están determinando y estamos también determinando los elementos necesarios y básicos para poder llevarlos a cabo. Por tanto, de esta forma podemos originar cuáles pueden ser los efectos. Se detallan esas relaciones entre los diferentes fenómenos que aparentemente no están asociados, pero que nosotros empezamos a generarle un nexo. Por ejemplo, podríamos decir que cuando nosotros queremos este, cuando queremos nosotros modificar cierto comportamiento de un equipo o modificar el, el tratamiento de algún componente como el agua, como empezar a ver cómo sería si se cambian ciertos factores, ciertos elementos, entonces ya nosotros estamos introduciendo directamente algunos elementos y factores que van a ser cambiados dentro de ellos. El conocimiento científico se dice que es inagotable. ¿El por qué se dice que es inagotable? Porque sencillamente cada vez nosotros estamos adecuando y estamos modificando elementos que puedan ser válidos para poder cambiar y o poder modificar los posibles resultados que se tengan. De esta manera nosotros ahí estamos tratando directamente al conocimiento.
¿Por qué podemos estar hablando del conocimiento sin conocimientos empírico? Porque son los dos tipos de conocimiento que se pueden estar abarcando directamente dentro de la ciencia. Una en la que nosotros aplicamos la ciencia de manera inconsciente y la otra la aplicamos de manera consciente. Parece que fuera como que contradictorio, pero no, no es así, ya que en la ciencia es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de estudio o de práctica que constituyen una serie de principios y leyes. Pero, o sea, hasta ahí dice que es la ciencia como tal, pero que también se está manejando como una serie de principios y leyes que tienen que estar fundamentados, tienen que estar por escrito. Pero también para poder generar esta ciencia, este conocimiento, hay algunos elementos que se utilizan dentro del conocimiento científico, perdón, dentro del conocimiento empírico, que es la observación, que en muchas ocasiones nosotros observamos las cosas, sus comportamientos, y podemos empezar a verificar y a saber el qué o cómo va a ser su comportamiento de cada uno de esos elementos. Entonces, partiendo de toda ella, ya nosotros empezamos a trabajar con la ciencia, a comprenderlo. Ciencia nos dice que significa conocimiento, que significa saber. En este caso, nosotros, utilizando el origen etimológico, muchas ocasiones nos dice que es el saber, el crear nuestro propio conocimiento. Cómo el ser humano ha ido creando los cambios que se van desarrollando día con día. Como por ejemplo nosotros empezamos a desarrollar ciencia en cada momento, siempre y cuando nosotros también lo apliquemos y ese posible resultado sea la base para poder continuar con otros estudios. Entonces, la ciencia la podemos estar aplicando en cualquier momento, en cualquier situación. Para ello, nosotros debemos de considerar algunos elementos o algunos factores, como por ejemplo la observación, que son la base para todo tipo de investigaciones, para todo tipo de conocimiento que nosotros quisiéramos generar como tal. ¿Por qué? Porque nos permite empezar a inducirnos hacia el elemento o hacia los elementos que tenemos bajo estudio. Otro de los factores es que dentro de la ciencia nosotros tenemos que detallar para poder describir los elementos. Si nosotros queremos explicar, pues tenemos que hacer un análisis de los elementos que se están manejando, que se están observando, que se tienen dentro de ello. ¿Y qué puedo estar observando? Puedo estar observando desde un comportamiento hasta los cambios que yo pueda estar generando de acuerdo con ciertos elementos o ciertos factores que puedo yo estar induciendo dentro de ello. Se pueden sacar conjeturas, efectivamente. ¿Por qué? Porque son parte de la vida diaria dentro de la ciencia. Dentro de la ciencia nosotros podemos empezar a poder imaginar qué pasaría o cuáles pueden ser los posibles resultados aplicándolo mediante supuestos que nosotros estamos día con día generando. Tenemos también la experimentación. ¿Por qué? Porque ya con que ya tenemos la conjetura, ya podemos, ya tenemos un análisis de lo que tenemos. Bueno, pues entonces con ello ya podemos experimentar y empezar a hacer cada uno de los casos, cada uno de los factores, cada uno de los elementos que se van modificando y se van actuando, se van cambiando en cada factor o cada esencia que nosotros tenemos, para así poder demostrar cualquier posible resultado mediante simulaciones. ¿Qué sucede si yo agrego más agua? ¿Qué sucede si yo agrego más alcohol?
¿Qué sucede si yo agrego más producto de cualquiera de los que yo esté manejando? ¿Qué sucede si lo corto? ¿Qué sucede si no lo corto? ¿Qué sucede si le pongo fertilizante? ¿Qué sucede si le echo más solventes, etcétera? Entonces, la misma experimentación, los supuestos y la demostración van de la mano porque ellos me van soportando todos aquellos elementos que me voy a llevando para buscar un posible resultado. Y con esto, bueno, ya teniendo todos los factores, todos los efectos o todos los elementos, el manejo de variables que se pudiesen tener, bueno, pues ya después de ello puedo compararlos, relacionarlos de una manera que pueda yo verificar si realmente se cumplen o no con las especificaciones que se tienen. Por ese motivo, la ciencia nos empieza a indicar que comprende muchos campos de conocimiento, que no nada más es alguna área en especial, ¿sí? Tiene que utilizar o utiliza diferentes factores, diferentes elementos, teorías, bases, métodos científicos, aplica situación que se pueda estar modificando. Mario Bunge, por ejemplo, nos indicaba que la ciencia es todo un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante el proceso de observación, de razonamiento y que todo eso se deduce utilizando principios, leyes, para poder así referirse a obtener un nuevo conocimiento. Todo aquello que pueda ser aplicable directamente a un proceso, todo aquello que pueda ser cuantificable. Entonces, Mario Bunge de repente nos hace que la ciencia, nos dice directamente que la ciencia va a ser todo un proceso experimental cambiable y que ese proceso experimental cambiable va a ser verificable. Ya todo, de repente la ciencia se empieza a acomodar. ¿Por qué? Porque es la adquisición del conocimiento que se tenía, ¿sí? Y ya de esta manera, ya nosotros podemos empezar a analizar que como todo fundamento directamente, la ciencia se engendra directamente partiendo de las observaciones y las experimentaciones. Las, las observaciones se hacen de una manera metodológica, o sea, existen métodos para poder llevarlos a cabo, se siguen ciertos modelos, teorías, de acuerdo a las diferentes experimentaciones previamente llevadas, y de esta forma nosotros generamos nuevo conocimiento. Esto nos empieza a acercar directamente a las etapas del método científico. ¿Qué quiere decir? Que cada vez ya nosotros el conocimiento lo fuimos evolucionando, lo fuimos revolviendo, lo fuimos manejando y llevando hacia la ciencia y poco a poco estamos hacia dónde queremos, qué es lo que estamos nosotros generando día con día. Sí, la ciencia puede tener clasificaciones o puede dividirse. En este caso, se divide en ciencias básicas y ciencias aplicadas. Esta es una organización que se puede tener directamente de la básica es aquella en la que pues se hace con una finalidad de manejar, de utilizar a la misma naturaleza, de donde se utiliza como principios lo que se tiene en este momento, en este instante, de lo que en muchas ocasiones se dice que es de aquello que se reconoce o que se tiene como una realidad misma, la realidad que puede ser dentro de ella. Sí, esa ciencia básica aplica métodos y conocimientos previamente desarrollados con el afán, con el objetivo de perseguir justamente eh, algunas predicciones y poder comprobarlas, poder saber llevarlas a cabo
para poder manejarlas dentro de la ciencia aplicada. ¿Sí? Es la aplicación del conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Es la aplicación de todas nuestras áreas de conocimiento que nosotros conocemos, como por ejemplo la mecánica, la electrónica, la administración, el cómo conocer también o cómo aplicar todos esos elementos que nosotros vamos conociendo dentro de nuestras carreras profesionales y cómo nosotros los vamos llevando a cabo para poder resolver problemas prácticos. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros tendríamos que aplicar el mejoramiento en la actualidad que se está llevando, el mejoramiento de la obtención de energía eléctrica, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación nos afecta a nosotros como seres humanos. Entonces, buscamos y aplicamos diferentes áreas en la que es un medio, un método para poder obtener algunos resultados directamente. También trata de resolver problemas específicos, como por ejemplo o conjuntos para crear nuevos productos. ¿Qué nuevos productos puede crear? Bueno, hace algunos años o unos años atrás, no muy lejanos, tenemos la creación de algunas vacunas, como la creación de la vacuna del COVID. Y así podemos empezar a generar o a crear nuevos productos, hacer cambios directamente entre lo que ya se tiene para el mismo mejoramiento o mejorar el estatus con al uso de la, del ser humano. También tenemos nosotros la clasificación, ahora esta clasificación, aquella era una división, la clasificación de las ciencias de manera generales o particulares. Cuando nosotros decimos que está clasificado de manera general, bueno, pues aquí se aplican directamente algunas leyes categorizadas, ¿sí? Cualquier fenómeno de la naturaleza, así como la, este, las ciencias básicas como la filosofía, la dialéctica, ¿sí? Y mientras que en las particulares, en las ciencias particulares, son aplicando sus principios y leyes. ¿Esto qué quiere decir? Son donde nosotros aplicamos asignaturas o aplicamos ya conocimientos precisos que, que vamos obteniendo conforme aplicamos la ciencia general, como puede ser la física, la química, los estudios de la biología, de la mecatrónica, etcétera. Ahora, si ya estamos hablando de ciencia, ya estuvimos hablando de conocimiento, que con el conocimiento nosotros al empezar a conocer, empezamos a generar algo llamado ciencia y al momento de estar aplicando la ciencia, pero aplicándolo de una manera eh, evolutiva, de una manera constante, de una manera procesal, vamos a decirlo de esta manera, pues estamos ya empezando a generar investigación. ¿Por qué? Porque la investigación es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. O sea, el conocimiento que desde un inicio pudo haber sido empírico o científico. Nosotros nos basamos mucho en el conocimiento científico ya como profesionales de diferentes áreas. Sí, recordemos que el conocimiento empírico es aquel que utilizábamos cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque era el aplicable directamente sin necesidad de conocimientos previos, en donde nosotros únicamente reaccionábamos hacia ciertas cosas sin necesidad de saber más. Entonces, por eso se le llamaba o se le llama conocimiento empírico. Pero cuando ya nosotros empezamos a generar estudios hacia un elemento o un factor y ese elemento o ese factor ya nosotros le estamos aplicando cierto número de pasos y ya le estamos aplicando
o evaluándolo de diferentes formas y encontrando ciertos resultados y reutilizando esos resultados, pues bueno, ya entonces ese conocimiento ya es conocimiento científico, pero también pues ya es parte de una investigación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos determinando en la búsqueda de información que nos pueda resolver ciertos factores o ciertos elementos que tenemos. Consiste justamente en un proceso sistemático en la que nosotros tenemos que llevar una serie de pasos para poder resolver a cualquier situación o cualquier problemática. Tendríamos que empezar a manejar ciertos métodos, ciertas formas, a darle seguimiento a todo el proceso como tal. García y Alfredo nos indica directamente que la investigación científica como tal, o sea, hablando de ya la aplicación de la investigación en el área de la investigación científica, nos dice que, que es una serie de etapas en la que estamos siempre en la búsqueda de conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Entonces, ya la investiga, o sea, si esa es una conceptualización de investigación y también una conceptualización de investigación científica, entonces estamos relacionando que la investigación no la podemos hacer de la nada, de que de repente ya encontré una solución y fue así nada más. No, nosotros ya como profesionales de área tendríamos que ir aplicando métodos, aplicando principios, aplicando una serie de reglas para poder obtener ciertos resultados ya previamente previstos, ya sea analizándolos y estar observando cómo es el comportamiento de los factores que se tengan. ¿Sí? Y con ello, nosotros estamos realmente relacionando los posibles resultados, los posibles elementos que se están obteniendo, se puedan dar de una manera objetiva. ¿Por qué una manera objetiva? Porque ya nosotros podemos dar ciertos resultados o ciertos valores sustentados en hechos o en situaciones verídicas. ¿Para qué? Para que así de repente podamos estar evitando eh, prejuicios o evitando también las malas interpretaciones de que ahorita me dijiste un valor y ahora tú me dices otro. No, ya con base en resultados, ya con base en elementos que ya fueron obtenidos, entonces nosotros ya de manera objetiva podemos indicar o especificar del por qué se obtienen cada una de estas características o cada uno de los elementos que nosotros estamos demostrando. La investigación nos ayuda justamente a empezar a encontrar solución, a empezar a encontrar resultados y que estos puedan ser razonables por todos los hechos que nosotros empezamos a ubicar, que empezamos a buscar, que son los nuevos conocimientos o las nuevas formas, hechos que se puedan realizar en ciertas situaciones. O sea, esto que nos empieza a complementar justamente que ya vamos a hablar si le vamos a dar el mantenimiento a un motor, probablemente el mantenimiento ya no se hace de la misma forma que se hacía hace 30 años. ¿Por qué? Porque probablemente ya existan nuevas herramientas, probablemente ya existen nuevos accesorios de limpieza para el motor. Entonces, ya desde ahí, yo ya puedo indicar o especificar que se necesita modificar, o sea, necesitamos actualizarnos y eso es parte de los nuevos conocimientos que vamos teniendo. Necesitamos aprender día con día sobre cómo se está cambiando, cómo se está llevando a cabo todos los demás factores que tenemos en ello. Porque una vez encontrados todos esos conocimientos, todos esos nuevos conocimientos, pues es para establecerlos. O sea, vamos, estaba yo dando el ejemplo de un motor. Tenemos un plan de mantenimiento realizado hace 30 años y ya no vamos a poder continuar porque ya
probablemente las herramientas, probablemente, vuelvo a decir, los accesorios ya no se cuentan con esos mismos. Tendremos que actualizarlo y ya después de actualizar, o sea, generar un nuevo conocimiento, es cómo lo vamos a volver, cómo lo vamos a replantear para ahora volver a llevarlo a cabo. Ya lo tenemos que modificar, lo tenemos que ir cambiando de una manera que estamos buscando soluciones que puedan ser cada vez para mejorar el funcionamiento de cualquier sistema que se tenga que estar utilizando. ¿Por qué? Porque la sencilla razón, esa es la búsqueda de la investigación. La investigación, el conocimiento, día con día, pues nos lleva a siempre cosas novedosas. Si no, imagínense ustedes cómo seguiríamos viviendo. Seguiríamos viviendo en la edad de piedra por la sencilla razón de que, pues, ay, pues, ¿para qué conocer? ¿Para qué investigar nuevas cosas? Si ya podemos matar a algunos mamuts, si ya con eso ya puedo comer, si ya me tapo con la piel del mamut, ya me puedo tapar y ya se calienta mi cuerpo. Sí, entonces no debió haberse inventado el fuego, sí, y después de eso, es que sirve para calentarnos, pero también sirve para la cocción de la carne y recordemos que la cocción de la carne empezó por un accidente. Entonces, desde ahí, cómo la observación, cómo la búsqueda de nuevas cosas, de nuevos elementos, es un objetivo principal de la misma investigación, de cómo nosotros estamos buscando para poder desarrollar nuevos conocimientos. ¿Sí? El ser humano día con día está buscando cómo aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si, si yo llego tarde el día de hoy a mi centro de trabajo, que entraba a 8 de la mañana, y llegué tarde, bueno, pues entonces estoy aprendiendo algo. Tal vez no lo haga de manera científica, utilizando un método y anotando todo mi procedimiento, pero sí puedo tener un conocimiento empírico en decir, ¿sabes qué? Me levanté 7:30 y tomé el autobús de las 7:40 y llegué un poco tarde. ¿Qué pasaría si yo me levanto 7:15 y tomo el autobús de las 7:30? Lo intento. ¿Sabes qué? Llegué todavía tarde. Bueno, entonces me voy a levantar a las 7, tomo el autobús de las 7:20 y llego puntual. Generé un nuevo conocimiento. ¿Sí? Día con día estoy o estamos aprendiendo. Sí, estamos generando nuevo conocimiento, nuevas cosas, nuevas formas que tenemos que hacer. Muchos de nosotros la investigación la minimizamos o la ninguneamos por el sencillo hecho de decir, es que eso ya lo pienso. Bueno, imagínense, nosotros en esta etapa de la universidad, quitémonos aproximadamente de 12 a 15 años de estudios que estuvimos nosotros. 3 de preescolar, 6 de primarias, 3 de secundaria y 3 de bachillerato. Estamos hablando de 15 años más o menos aproximados de que tenemos todos. Quitémonos esos conocimientos adquiridos en esos 15 años y les puedo decir que de repente no podemos tomar cierta decisión. Entonces, la investigación, el objetivo de conocer es muy grande, ¿sí? Siempre es en la búsqueda de posibles resultados. Esos posibles resultados, como argumenté el ejercicio o el ejemplo para poder llegar temprano a mi centro de trabajo, puede ser de manera empírica o científica, consciente o de manera inconsciente, pero siempre vamos trabajándolo día con día en la búsqueda de un resultado. Y para concluir, les puedo decir que pues el método científico se puede basar en 6 etapas básicas esenciales. La observación, las preguntas, las hipótesis, la experimentación, nuestro análisis y la conclusión. ¿Sí? Son
las etapas básicas, y indiqué de esa manera, porque en algunos libros, en algunas fuentes de información, vamos a encontrar más etapas o menos etapas. En cuando son más etapas es porque están desglosadas de esos 6 pasos. Y cuando son menos etapas es porque están conjuntadas una con la otra. Entonces, de repente nosotros la investigación la ninguneamos de esta manera porque consideramos que ya lo sabemos. Pero si nosotros utilizamos una manera, una forma práctica, básica, esencial para poder llevarlo a cabo, podemos obtener siempre nuevo conocimiento. Los libros que podemos basarnos, tenemos el manual de investigación de Scorcia Oyola, el de metodología de investigación, el básico de Sampieri Baptista y el manual de métodos y técnicas de investigación, el de Ramos, Trujillo y Catena. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.